Comenzamos este podcast. Les estaré compartiendo este audiobook de los atributos de Dios de Arthur Pink. Ok, mi nombre es Elner Borges. El turno para hoy es el capítulo 14. Estaremos hablando sobre el amor de Dios. El hombre nunca ha podido guardar una línea recta de verdad entre lo que parecen doctrinas conflictivas, tales como la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre, la elección por gracia y la proclamación universal del Evangelio, la justificación por la fe de Pablo y las obras justificadoras de Santiago. Con demasiada frecuencia, cuando se ha insistido en la absoluta soberanía de Dios, se ha dejado de lado la responsabilidad del hombre, y donde la elección incondicional ha sido mantenida, se ha resbalado y descuidado la predicación sin trabas del Evangelio a los no salvos. Los beneficios de las Escrituras. Arthur Pink. Capítulo 14. El amor de Dios. En las Sagradas Escrituras se nos dicen tres cosas acerca de la naturaleza de Dios. Primero, que Dios es espíritu. Juan 4:24. En el griego no hay artículo indeterminado, por lo que decir Dios es un espíritu sería un extremo censurable, puesto que le igualaría a otros seres. Dios es espíritu en el sentido más elevado. Por ser espíritu, no tiene sustancia visible, es incorpóreo. Si Dios tuviera un cuerpo tangible, no sería omnipresente y estaría limitado a un lugar. Al ser espíritu, llena los cielos y la tierra. Segundo, que Dios es luz. Primera de Juan 1:5, lo cual es lo opuesto a las tinieblas. Las tinieblas en las Escrituras representan el pecado, el mal, la muerte. La luz representa la santidad, la bondad, la vida. Que Dios es luz significa que es la suma de todas las excelencias. Tercero, que Dios es amor. Primera de Juan 4:5. No es simplemente que Dios ama, sino que Él es el amor mismo. El amor no es simplemente uno de sus atributos, es su misma naturaleza. Muchos hoy en día hablan del amor de Dios, pero son ajenos por completo al Dios de amor. El amor divino es considerado comúnmente como una especie de debilidad afectuosa, una cierta indulgencia cariñosa. Es reducido a un simple sentimiento enfermizo, copiado de las emociones humanas. Sin embargo, la verdad es que en esto, como en todo lo demás, nuestras ideas han de ser reguladas de acuerdo con lo que las Sagradas Escrituras nos revelan. Esta es una urgente necesidad que se hace vigente, no solo por la ignorancia general que prevalece, sino también por el estado tan bajo de espiritualidad que, triste es decirlo, es característica general de muchos de los que profesan ser cristianos. Qué poco amor genuino hay hacia Dios. Una de las razones principales es que nuestros corazones se ocupan muy poco de su maravilloso amor hacia los suyos. Cuanto mejor conozcamos su amor, su carácter, plenitud, bienaventuranza más fuerte será el impulso de nuestros corazones en amor hacia Él. Primero, el amor de Dios es inherente. Queremos decir que no hay nada en los objetos de su amor que pueda provocarlo, ni nada en la criatura que pueda atraerlo o impulsarlo. El amor que una criatura siente por otra es producido por algo que hay en ésta, pero el amor de Dios es gratuito, espontáneo, inmotivado. La única razón de que Dios ame a alguien reside en su voluntad soberana. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, porque vosotros erais los más pocos de todos los pueblos, sino porque Jehová os amó
Deuteronomio 7, 7 y 8. Dios ha amado a los suyos desde la eternidad y por lo tanto, nada que sea de la criatura puede ser la causa de lo que se halla en Dios desde la eternidad. Él ama por sí mismo, según el intento suyo. Segunda de Timoteo 1:9. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Primera de Juan 4:19. Dios no nos amó porque nosotros le amábamos, sino que nos amó antes de que tuviésemos una sola partícula de amor hacia Él. Si Dios nos hubiera amado correspondiendo a nuestro amor, no hubiera sido espontáneo. Pero porque nos amó cuando no había amor en nosotros, es evidente que nada influyó en su amor. Si Dios ha de ser adorado y el corazón de sus hijos probado, es importante que tenga ideas claras acerca de esta verdad preciosa. El amor de Dios hacia cada uno de los suyos no fue motivado en absoluto por nada que hubiera en ellos. ¿Qué había en mí que atrajera al corazón de Dios? Nada absolutamente. Al contrario, todo lo que le repele, todo lo que le haría aborrecerme, pecado, depravación, corrupción, estaba en mi corazón. En mí no había ninguna cosa buena. 2. Es eterno. Necesariamente ha de ser así. Dios mismo es eterno y Dios es amor. Por tanto, como Él no tuvo principio, tampoco su amor lo tiene. Es cierto que este concepto trasciende el alcance de nuestra mente finita. Sin embargo, cuando no podemos comprender, podemos adorar. Qué claro es el testimonio de Jeremías 31:3. Con amor eterno te he amado, por tanto te soporté con misericordia. Qué bendito conocimiento el saber que el Dios grande y santo amó a sus hijos antes de que el cielo y la tierra fuesen creados, y que había puesto su corazón en ellos desde la eternidad. Esto es prueba clara de que su amor es espontáneo, porque Él les amó innumerables siglos antes de que tuviesen el ser. La misma maravillosa verdad queda expuesta en Efesios 1, 4 al 5. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado. ¿Qué de alabanza debería producir el corazón al pensar que si el amor de Dios no tuvo principio, tampoco puede tener fin? Si es verdad que desde el siglo hasta el siglo Él es Dios y es amor, entonces igualmente verdad que ama a su pueblo desde el siglo hasta el siglo. 3. Es soberano. Esto también es evidente en sí mismo. Dios es soberano, no está obligado con nadie. Dios es su propia ley. Actúa siempre de acuerdo con su propia voluntad real. Así pues, si Dios es soberano y es amor, se desprende necesariamente que su amor es soberano, porque Dios es Dios. Actúa como le agrada, porque es amor, ama a quien quiere. Tal es su propia explícita afirmación. A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Romanos capítulo 9, versículo 13. No había más objeto de amor en Jacob que en Esaú. Ambos habían tenido los mismos padres, habían nacido al mismo tiempo, puesto que eran gemelos con todo. Dios amó al uno y aborreció al otro. ¿Por qué? Porque le agradó hacerlo así. La soberanía del amor de Dios se desprende necesariamente del hecho de que no es influido por nada que haya en la criatura. De ahí que el afirmar que la causa de su amor reside en Él mismo es solo otra manera de decir que ama a quien quiere.
Supongamos, por un momento, lo contrario. Supongamos que el amor de Dios fuera regulado por algo externo a su voluntad. En tal caso, su amor se regiría por unas reglas, y siendo así, Él estaría bajo una regla de amor, de manera que, lejos de ser libre, sería gobernado por una ley. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo, asimismo, según que algún mérito que vio en nosotros, no, sino según el puro afecto de su voluntad. Efesios capítulo 1 versículos 4 y 5. 4. Es infinito. Todo lo referente a Dios es infinito. Su sustancia llena los cielos y la tierra. Su sabiduría es ilimitada, porque Él conoce todo el pasado, el presente y el futuro. Su poder es inmenso, porque no hay nada difícil para Él. Asimismo, su amor no tiene límite. Tiene una profundidad que nadie puede sondear, una altura que nadie puede escalar, una longitud y una anchura que están más allá de toda la medida humana. Esto se nos indica en Efesios capítulo 2 versículo 4. Sin embargo, Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó. La palabra mucho aquí es sinónima de tal manera amó Dios. En Juan 3:16 nos habla de un amor tan sobresaliente que no puede ser calculado. Ninguna lengua puede expresar fielmente la infinitud del amor de Dios, ni ninguna mente comprenderla. Excede a todo conocimiento. Efesios 3:19. Las más vastas ideas que la mente finita pueden formarse del amor divino están muy por debajo de su verdadera naturaleza. 5. Es inmutable. Del mismo modo que en Dios no hay mudanza ni sombra de variación, Santiago 1:17, tampoco su amor conoce cambio o disminución. El indigno Jacob ofrece un ejemplo poderoso de esta verdad. A Jacob amé, declaró Jehová, y a pesar de toda su incredulidad y desobediencia, él nunca dejó de amarle. En Juan 13:1 se nos da otra hermosa ilustración. Aquella misma noche, uno de los apóstoles diría, muéstranos al Padre. Otro le negaría con juramentos. Todos iban a ser escandalizados y le abandonarían. Así y todo, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. El amor divino no está sujeto a vicisitudes de ninguna clase. El amor divino fuerte es como la muerte. Las muchas aguas no podrán apagarlo. Cantares 5, 6, 7. Nada puede apartarnos del mismo. Romanos 8, 35 al 39. 6. Es santo. El amor de Dios no lo regula el capricho, ni la pasión, ni el sentimiento, sino un principio. Del mismo modo que su gracia no reina a expensas de la misma, sino por la justicia, Romanos 5:21, así su amor nunca choca con su santidad. Dios es luz, primera de Juan 1:3. Se encuentra antes que Dios es amor, primera de Juan 4:5. El amor de Dios no es una simple debilidad afectuosa, ni una especie de muelle ternura. La Escritura declara que el Señor al que ama castiga y azota a cualquiera que recibe por hijo. Hebreos 12:6. Dios no cerrará los ojos al pecado, ni siquiera al de sus hijos. Su amor es puro, sin mezcla de sentimentalismo sensiblero. 7. Es benigno. El amor y el favor de Dios son inseparables.
Esto se pone de relieve en Romanos capítulo 8, versículo 32 al 39. Por la idea y alcance del contexto se percibe claramente que es este amor el cual no puede haber separación. Es la buena voluntad y la gracia de Dios que le determinaron a dar a su Hijo por los pecadores. Ese amor fue el poder impulsor de la encarnación de Cristo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Juan 3:16. Cristo no murió para hacer que Dios nos amara, sino porque amaba a su pueblo. El Calvario es la demostración suprema del amor divino. Siempre que seamos tentados a dudar del amor de Dios, recordemos el Calvario. He aquí abundante motivo para confiar en Dios y para soportar con paciencia las aflicciones que envía. Cristo era el amado del Padre y aún así no estuvo exento de pobreza, afrenta y persecución. Sufrió hambre y sed, y de ahí que, al permitir que los hombres le escupieran y le hirieran, el amor de Dios hacia Cristo no sufrió menoscabo. Así pues, que ningún cristiano dude del amor de Dios al ser sometido a pruebas y a aflicciones dolorosas. Dios no enriqueció a Cristo con prosperidad temporal en este mundo, ya que no tenía dónde recostar su cabeza, pero sí le dio el Espíritu sin medida. Siendo así, aprendamos que las bendiciones espirituales son los dones principales del amor divino. ¡Qué bendición es el saber que, aunque el mundo nos odie, Dios nos ama! Muchas gracias.